Damos gracias al Señor una vez más por estar aquí al frente en aquello en que Dios nos ha puesto. Damos gracias a Dios. En esta mañana quiero saludar a todos nuestros hermanos, a todos aquellos que están allá viendo. Sé que estamos unos minutitos antes de lo acostumbrado, pero qué bueno poder ver que nuestros hermanos comienzan a conectarse. Invitar a aquellas personas que están viendo, que van a ver esto, a compartir, para que la palabra de Dios pueda publicarse y llegar a todos los lugares donde Dios quiere que llegue. Pero Dios quiere enseñarle al hombre a esforzarse para que el hombre también haga lo que es la voluntad de Dios, para que el hombre sienta el bien de Dios en su corazón, al sentir que está obedeciendo al Señor. Dios quiere que se propague la palabra. Así que quiero invitar a todos aquellos que puedan ver en esta mañana, que se conecten en esta mañana, a que compartan este mensaje, a que esto sea divulgado, que vaya a todos los lugares esta palabra buena que Dios está trayendo. En esta mañana vamos a tener un estudio precioso. He orado, he pedido a Dios antes de venir a la transmisión. Y también le he cantado al Señor con mi guitarra, gloria al Señor, antes de venir a la transmisión. Pues quería ocupar el tiempo completo para estar con ustedes y poder compartir con ustedes este momento. Gloria a Dios. Así de que un saludo para todos nuestros hermanos de la Iglesia Cristiana Nuevo Pacto, tanto aquí en Miami, porque sé que aquí en Miami pues están siempre conectados con nosotros, pero también allá en Nicaragua, en Managua, donde está como pastor mi hermano Mario Rivas. Enviar un saludo a todos esos gloriosos hermanos de la congregación de Iglesia Cristiana Nuevo Pacto Villa Venezuela. También enviar un saludo a nuestros hermanos de nuestra iglesia allá en Nicaragua, Iglesia Cristiana Nuevo Pacto en Rivas, en la ciudad de Rivas. ¿Verdad? Un saludo al pastor Denis, gloria a Dios, Balmaceda, en esta mañana. Desde aquí le enviamos un saludo a nuestro hermano y a nuestro hermano Mario Rivas, el pastor de la Iglesia Cristiana Nuevo Pacto Villa Venezuela en Managua. Y también un saludo para todos nuestros hermanos, para todos los pastores que predican a Jesucristo, para todos aquellos que están trabajando en la obra del Señor y también a todos los miembros de las iglesias donde están estos pastores llevando ese ministerio que Dios les ha encomendado. Le damos gracias a Dios por esta transmisión, porque sabemos que por medio de ella pues nosotros podemos manifestarnos y manifestar lo que es el sentir de Dios para nosotros. Gloria a Dios, porque Dios quiere que nosotros nos pongamos de acuerdo con Él. Dios quiere que todos nosotros aquí en la tierra nos pongamos de acuerdo con Dios, que vengamos a Él, que le busquemos de corazón, que tratemos de acercarnos más y conocer un poco más de Él. Gloria a Dios, ya que Él se da a conocer a través de aquellos corazones que le buscan. En esta mañana tenemos un mensaje precioso. Y el mensaje de esta mañana va a llevar por título al Dios no conocido. A ese Dios, dice Pablo, en ese tiempo cuando fue a este lugar y se presentó, vio un rótulo que decía al Dios no conocido y que adoraban a ese Dios que aún ellos no conocían. Sobre esto pues se va a tratar el tema en esta mañana, pero vamos a ver algunas cosas que son de bendición para nuestras vidas, para nuestro conocimiento, para nuestro entendimiento. Y espero en Dios de que cada uno de ustedes abra el corazón en esta mañana, a los que ya llegaron y aquellos que se reporten, aquellos que vayan entrando a esta transmisión. Queremos también enviarle este mismo saludo, este mismo mensaje, esta misma bendición de parte del Señor. Estamos desde Miami nosotros transmitiendo esto, y si estuviéramos en Italia, si estuviéramos en Nicaragua, si estuviéramos en Cuba, en cualquier lugar donde nosotros estuviéramos, estaríamos haciendo el mismo trabajo. Es una cosa que es impuesta por Dios en el corazón de algunos hombres aquí en la tierra, que no podemos dejar de hacer esto, porque amamos
hemos conocido la verdad del Señor, hemos conocido al Señor, lo hemos aceptado en nuestra vida y lo amamos de todo corazón, ya que Él nos enseñó a nosotros a amarle a Él. Y así seguimos la regla de Dios. No es una cosa nuestra, no es algo que nosotros querramos hacer por cuenta nuestra, sino que es algo que Dios hace que nosotros hagamos aquí en la tierra. Pero estamos sirviéndole de corazón al Señor. Estamos llevando el principio de Dios, el sentir de Dios a las personas. No estamos tratando de contender con nadie, ni estamos tratando de entrar en algo que sea sorprendente para las personas, para nosotros ser más aceptados. No, solamente queremos y estamos predicando la palabra de Dios tal y como está escrita. Gloria al Señor, para llevar un mensaje correcto y para decirle la verdad a las personas que tanto la necesitan en este tiempo de confusión. Porque estamos viviendo tiempos duros. Tuve el reporte de mi país, Nicaragua, que 5 pastores han muerto ya. Gloria al Señor, 5 pastores han muerto ya en Nicaragua. Pues Dios quiere que nosotros seamos obedientes y nos guardemos. Dios quiere que nosotros sigamos la encomienda de Él, la recomendación de Él, lo que Él nos ha encomendado hacer, que es estar apartado del mal. Apartado del mal significa que yo me ponga una mascarilla, gloria a Dios. Apartado del mal significa de que yo obedezca a los gobernadores aquí en la tierra, que obedezca a los alcaldes, a las personas que dan una orden, una ley de no acercarse y de usar mascarilla, de guardar distancia. Pero yo no puedo pasar encima de esto, porque si paso encima de esto, entonces estoy pasando encima de la recomendación de Dios, de lo que Dios nos ha ordenado por medio de estos hombres que Él ha escogido. Gloria al Señor, porque existe el escogimiento espiritual y también existe lo que es lo natural. Gloria a Dios. Y estamos en eso. Queremos en esta mañana continuar. Vamos a comenzar el estudio en el nombre de Cristo Jesús. Poco afectadito de la garganta, pero gracias a Dios que ya con un poquito de agua nosotros nos tranquilizamos. Gloria al Señor. Damos gracias al Señor. Muchas bendiciones entonces, hermanos. La palabra del Señor en esta mañana, con ese amor, con ese deseo, con ese ahínco, con esa integridad ante la misma palabra, con esa misma fuerza, con ese mismo entusiasmo que el cristiano debe tener siempre. No debe el cristiano bajar su actitud, no debe el cristiano bajar su guardia, no debe el cristiano ser distinto porque hay tiempo de aflicción ahora, todo lo contrario. El Señor dice en su palabra, alegraos cuando os encontréis en diversas pruebas. Ese es lo de nosotros. ¿Por qué alegrarnos? Porque Dios va a estar ahí con nosotros en el momento de la prueba. Y es lo que nosotros estamos pasando en este tiempo. Algunos más que otros, pero estamos en tiempos difíciles y Dios está con nosotros. Por eso Él quiere que nosotros nos alegremos porque estamos acompañados por Él. Triste es para aquellos con los cuales Dios no está en este momento porque ellos le rechazan. Pero aquellos que le aceptamos al Señor, Dios está con nosotros, estará con nosotros y nunca nos dejará ni nos desamparará. Al Dios no conocido. El estudio en esta mañana. El apóstol Pablo llegó a Atenas y llegó a un lugar donde habían muchas imágenes y muchos ídolos y muchos rótulos que decían al Dios tal, el Dios tal, la diosa tal, el Dios tal y el Dios tal. Y por último había una placa que decía al Dios no conocido. Pablo quedó viendo la placa y entonces la leyó, al Dios no conocidos. Y tuvo la oportunidad de pararse delante de ellos y entonces Pablo abrió su boca y dijo lo siguiente. Hechos capítulo 17 y versículo 23. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Gloria al Señor.
Es lo mismo que hacemos nosotros. Pablo llegó ahí y sabía que había infinidad, o la mayoría, o todas las personas que adoraban en esos altares, que adoraban un Dios que ellos no conocían. Lo adoraban. Pero Pablo dice, yo quiero revelarles a ustedes y hablarles a ustedes del Dios que ustedes adoran, del Dios que ustedes pretenden servirle y que no saben quién es ni cómo es. A ese Dios yo quiero anunciar, dijo el apóstol Pablo. En el caso de nosotros es lo que estamos haciendo. A ese mismo Dios que Pablo está anunciando ahí es al que nosotros traemos y anunciamos siempre a través de estos mensajes. Gloria al Señor. Cuando el Señor Jesucristo estaba aquí en la tierra y llegó a un lugar, había una mujer que era una mujer samaritana. Y la mujer samaritana habló ciertas cosas con Jesús. Y Jesús, entre las cosas que le dijo lo siguiente. Juan 4, 22, 24. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Oiga lo que Cristo le dice a esta mujer. Adoradores, adoraban. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros, dice Cristo, adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Gloria al Señor. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. Pero viene la hora, y ahora es, dice Jesucristo, cuando los verdaderos adoradores, dando a entender nuestro Señor Jesucristo, que siempre aquí en la tierra han habido y habrán verdaderos adoradores. Cuando nos habla de verdaderos adoradores, nos está hablando de que hay y existen, han existido y existirán personas que adorarán a Dios sin conocerlo. Personas que adorarán, que no son verdaderos adoradores, que servirán a Dios sin conocerlo, que pretenderán en nombre de Dios hacer muchas cosas sin conocerlo. Es lo que la palabra de Dios dice. ¿Qué nos enseña aquí la palabra? Que pongamos atención y que veamos cómo es el asunto de acercarnos y buscar a Dios para conocerle perfectamente, para poder tener con Él una relación, que es lo que Dios quiere. Dios está buscando esos corazones y Dios está llamando la atención a estos corazones de las personas aquí en la tierra. No importa si tengo 5 años de estar en la iglesia o tengo 10 años de estar en la iglesia. Hay verdaderos adoradores y hay adoradores que no conocen a Dios. Por eso Él anuncia al Dios no conocido. Gloria al Señor. ¿Qué es lo que el Señor dice? Yo quiero presentarles a ustedes al Dios que ustedes no conocen, porque muchas veces las personas tienen un concepto de Dios completamente errado. Gloria al Señor. Y dicen que están amando a Dios y que están sirviendo a Dios y honrando a Dios y adorando a Dios. Pero, según la palabra, no es al verdadero Dios que Cristo y el apóstol Pablo muestran aquí. A Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. En otras palabras, Dios quiere que los hombres le conozcan a Él. Gloria a Dios. Pero si ya estamos en la iglesia, si ya Dios quiere que hay adoradores que adoran lo que no conocen. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Por eso Él dice al Dios no conocido, al que adoran pero sin conocerle. Y si no se conoce a Dios primero y se le adora antes de conocerle, es una adoración vana. Porque no están adorando nada. No saben a quién están adorando. Gloria al Señor. Una de estas personas que estuvo en esta condición se llamó el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue la persona que adoraba a Dios y servía a Dios, Saulo de Tarso.
no el apóstol Pablo. Este sí, el apóstol Pablo, pero después que Dios le cambió el nombre. Pero antes era Saulo de Tarso. Este hombre servía a los pies de Gamaliel, y este hombre era el que buscaba y arrastraba a los cristianos porque era celoso de la ley, porque la ley era de Dios y él le servía a Dios según él. Entonces el apóstol Pablo pasó un tiempo así, maltratando gente y haciéndole daño a las personas, porque estas personas tomaban iniciativas hacia Dios propias de ellos, decía el apóstol Pablo, y andaban perturbando al pueblo porque predicaban a Jesucristo. Entonces Pablo es una de las personas que no conocía al Dios que él pretendía adorar, que él pretendía servir. Por eso sus palabras nos enseñan a nosotros en estos estudios cosas grandes y maravillosas, difíciles muchas veces de poder entender. Y expresa el apóstol Pablo en el libro de Gálatas capítulo 13. Perdón, en el libro de Gálatas capítulo 3 y versículo 13 al 16. Y dice Pablo: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía, oiga esto hermano, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Oiga cómo servía, según él, a Dios. Entonces en el 14 dice: y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación. Pero cuando a mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones, escuche esto, a las personas religiosas, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. O sea que lo que Pablo está expresando aquí es que yo pensaba que servía a Dios, al cual yo no conocía. Yo pensaba que yo adoraba a Dios, al cual yo no conocía, porque no sabía quién era ese Dios. Había oído de él, sabía de él, me habían comunicado de él, pero yo nunca había tenido una relación con él. Y yo pensaba que las cosas que yo hacía, dice el apóstol Pablo, las hacía para Dios. Pero enseña Pablo que él era entonces más celoso de las tradiciones de sus padres que de las cosas del Señor. Entonces dice que a Dios le agradó y lo llamó desde el vientre, y a su tiempo dice que lo llamó por su gracia, que es la única que salva y es la única que nos puede hacer conocer a Dios verdaderamente, cuando la gracia de Dios esté en nosotros. Entonces dice que le agradó por su gracia y lo llamó revelar a su Hijo en mí, dice, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Revelar a su Hijo en mí. Gloria a Dios. O sea, en mí. Yo, decía Pablo, soy la revelación. Cristo está revelado en mí. Yo sé lo que Dios ha hecho conmigo. Yo sé de este llamado que Dios me ha hecho a mí. Y Dios ha revelado a Jesucristo a través de mí. Él me llamó para que yo entendiera, para que yo conociera verdaderamente a Dios, cuál era el propósito de Él en mi vida. Y cuando se conoce este propósito, cuando se conoce a Dios, cuando nosotros conocemos a Dios, el mal se va. La maldad se esfuma. Las tinieblas huyen, porque llegó la luz. A través del conocimiento que viene a nuestra mente y a nuestro corazón, cuando Dios se manifiesta, cuando Dios se presenta, entonces nosotros dejamos de hacer como hacíamos, las cosas que hacíamos, y comenzamos, ahora que conocemos a Dios, a hacer las cosas correctamente. Ya no más lucha contra carne y sangre. Esto es para los pastores y esto para los hermanos que todavía pelean. Para los hermanos y para los pastores que todavía están tratando de ser mejor que otro. Tengan cuidado, porque pueden ustedes creer que están sirviendo a un Dios que conocen sin conocerle. Eso no fue lo que pasó con Pablo.
Cuando Pablo recibió el conocimiento verdadero de Dios, cuando él conoció a Dios, y a Dios era el Dios conocido de él. Gloria a Dios. Entonces la vida del apóstol Pablo fue transformada completamente. Y ya no era más un hermano en contra de sus hermanos. Ya no era él un enemigo de los hijos de Dios. Ya él no tenía maldad en contra del resto de la congregación. Pues en este tiempo se ve que en la misma iglesia hay personas que son enemigos de otros hermanos. Hay pastores que aborrecen a ciertos miembros de la congregación. Gloria a Dios. Y hay la hipocresía y falta de sinceridad a montón en esta tierra. Y todo el mundo dice que está sirviendo a Dios y están buscando su propio provecho. A un Dios que no conocen están sirviendo. Ellos sirven a lo que no conocen. Gloria a Dios. Ellos no saben que Dios es lo que es porque no lo han conocido. Si yo no supiera lo que Dios es, entonces yo actuara de otra manera. Siguiera la maldad en mí, la falta de amor en mí, la falta de perdón en mí. Eso no es Dios. Cuando yo conozco a Dios, yo tengo que amar, yo tengo que perdonar, yo tengo que ser limpio con las personas. Yo no puedo hacer las cosas que antes estaba haciendo si yo ahora conozco y sé quién es Dios. Yo tengo al Dios conocido, porque ya se reveló a mí. Yo ya lo conocí. Ese es mi Dios, a quien yo conozco, quien me enseña a mí de qué manera yo debo de comportarme aquí en la tierra para con toda persona. Gloria a Dios. Como pastor, yo tengo que hacer las cosas y enseñar a la congregación con amor y sinceridad, con pureza, pero con orden y autoridad también. Cómo cuadrar esto, Dios nos va a enseñar. Sin usar maldad, sin querer estar haciendo riquezas de la congregación, porque eso no es de Dios. Sin estar obligando a la gente que tienen que dar diezmo de todo lo que ganan, eso no es de Dios. El que esté haciendo esto no conoce a Dios ni su voluntad. Porque Dios y su voluntad dijo a través del apóstol Pablo que cada uno debe dar como proponga en su corazón. Eso es Dios y eso es de Dios. No debemos engañar porque el engaño no viene de Dios, sino que viene del diablo. Hay muchos que están en este tiempo predicando a un Dios que no conocen, que no saben cómo es Él o quién es Él. Engañando a la gente, dándole las áreas que son beneficiosas de bendición a las personas, a los miembros de la iglesia, pero no le dicen la verdad en cuanto a la ira, a la venganza y al conocimiento que Dios nos enseña a nosotros. Gloria a Dios. La disciplina, el ardor y el castigo que Dios trae a las personas que se muestran enemigos de Él aquí en la tierra. Muchas veces eso no se enseña porque eso corre a las personas de las congregaciones. Si una persona predica esto con formalidad, con seriedad, enseñando los principios de Dios tal y como son, en la iglesia no aprenderían otra cosa más que lo correcto. Conocerían solamente la verdad y fueran libres de las ataduras del diablo. Por eso hay mucha maldad, mucho chisme, mucho rencor en las congregaciones y falta de amor en las congregaciones. De tal manera que las personas van poco a poco aislándose del poco conocimiento que tenían de las cosas de Dios, no de Dios. Porque conocer las cosas de Dios no es conocer a Dios. Cuando uno conoce a Dios y tiene a Dios en su corazón, uno verdaderamente va a permanecer, porque este conocimiento y entendimiento de la presencia de Él en nuestra vida viene a través del sello del Espíritu que Dios pone en nuestros corazones. El apóstol Pablo dice: yo no era así antes, yo era malo antes, yo tenía rencor antes en contra de las personas y venganza dentro de mi corazón. Pero ahora Dios me enseñó: no os venguéis vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Ya Él conoció a Dios, Él ya no lo hace más. Gloria a Dios. Andar mintiendo, mentirosos. También personas que mienten así por normal. Las mentiras salidas de sus bocas. Engañan
como cualquier cosa. Es porque no conocen a Dios. Si se conociera a Dios se respeta. Si se conociera a Dios se le adora. Se guardan los principios de Dios en la vida de nosotros, porque sabemos que Dios está en todo lugar mirando a los buenos y a los malos. Y que va a haber un día final de juicio. Yo sé, conozco a Dios, que va a haber un día final de juicio. Y que las personas deben aprender a seguir los principios del Señor. Fácil es decir que amamos a Dios y estar viviendo la vida como nosotros querramos vivirla. Pero eso no es conocer a Dios, sino estar engañado. Como dice el apóstol Pablo, ustedes adoran lo que no saben, lo que no conocen. Yo les presento al Dios no conocido. Por si es que tú no estás en esa línea, ahora, dice el apóstol Pablo, colócate ahora. Recibe al Señor. Gloria al Señor. Porque hay problemas y muchos pueden decir, no, pero yo estoy en la iglesia ya hace tantos años, ¿qué me va a venir ahora a decir este pastor a mí, hablar respecto a esto? Muchos años no, muchos cientos de años pueden ser de que una persona esté tratando de servir y adorar a Dios y no haber conocido a Dios. Escucha, esta es una palabra de amor. Esto no es una cosa de traer un pequeño engaño a tu corazón. Dios está contigo, es cierto. Dios siempre te guardará, es cierto. Dios siempre te sustentará, es cierto. Dios siempre estará de tu parte, de tu lado, es cierto. Dios te ama, es cierto. Dios te ha bendecido con toda bendición, es cierto. Todo eso es cierto si primero Dios está en la vida de la persona. Gloria al Señor. No es todo lo que se oye la realidad de la verdad. La realidad de la verdad la tiene la palabra. Por eso el Señor dice, no améis al mundo. Oye lo que es Dios y su palabra. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Esto es lo que hay que decir. Gloria a Dios. Pero ¿qué cosa es el mundo? La cosa mundana. La maldad, el engaño, el error, la falsedad. Son las cosas del mundo. Y así pasamos días, semanas, meses y años. Porque hay tanta gente fría en las congregaciones, en la iglesia. Porque hay tanta gente que deja de ir. Y lo mismo le ir o no ir a la iglesia por lo mismo. Porque no tienen ese conocimiento de Dios en ellos. Porque no conocen verdaderamente a Dios. Que Dios está todos los días ahí al lado de ellos mirándolos. Si esto se supiera y se hubiera recibido en realidad, la vida nuestra fuera diferente. El hombre que conoce a Dios le sigue. Así como Abraham, que nunca lo dejó y nunca abandonó los caminos del Señor. El hombre de Dios es como el rey David, que pase lo que pase, aún con sus pecados y sus culpas, él permanecía en el Señor. Y él seguía al Señor y él amaba al Señor porque sabía quién era Dios. Pero ahora usted mira una cantidad de frialdad en las vidas de las personas. Ahora usted mira que yo creo que celebración es lo que hay en este tiempo, porque las iglesias están cerradas. Gloria al Señor. Tú tienes en tu casa que mantener la misma actitud para con Dios. Si tú has amado a Dios y tú has servido a Dios y tú dices que conoces a Dios, tú no puedes cambiar. Y tienes que vivir todos los días como si la iglesia está abierta. Gloria a Dios, porque la iglesia está abierta, que somos nosotros. Gloria al Señor, la iglesia no es el local. Gloria a Dios, pero nosotros debemos de comportarnos ante Dios siendo que ya le conocemos de la manera que Él quiere que nosotros lo hagamos. Mira, te voy a contar un poquito la historia de un hombre de Dios. Y este hombre, te voy a enseñar las cualidades que tenía. Era recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Este hombre era, escucha esto, recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Gloria al Señor. ¿Sabes de quién te estoy hablando? Ese se llama Job. Tú lo sabes. Gloria al Señor. Pues mira las palabras de este Job que pretendía servir a Dios a su manera. Escucha esto. Un hombre profundo en las cosas del Señor. Pero mira lo que dice Job, capítulo 42 y versículo del 1 al 6. Lo voy a leer todo y después hacemos un pequeño comentario. Respondió Job al Señor y le dijo, Job, yo conozco que todo lo puedes
y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Ya está hablando de él, sin entendimiento. Por tanto, escucha lo que dice. Yo hablaba lo que no entendía. Hablaba, decía o hacía lo que no entendía. Gloria al Señor. Respecto a ese conocimiento que Pablo habla de Dios, de conocer a Dios. Por tanto, dice, capítulo 42, versículo 3. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiadas maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye esto, hermano. Oye, te ruego, le dice Job a Dios, y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas, le dice en el 5, te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Este hombre era que tenía algo con Dios, pero él se pasaba a otro ángulo, no permaneció en los principios seguros que Dios quería que estuviera, no lo hizo a la manera que Dios le dijo que lo hiciera, como en aquella vez Moisés, que le dijo Dios, háblale a la peña, y Moisés le pegó a la peña. Gloria al Señor. Algo así, cuando esto no está pasando y nosotros estamos haciendo lo contrario de lo que Dios quiere que nosotros hagamos o como Dios quiere que nosotros lo hagamos, entonces sucede esto, que estamos sirviendo no al Dios verdadero, sino que estamos sirviendo a otro Dios. Gloria al Señor. Al Dios no conocido, al que pretendemos conocer, creemos que le estamos sirviendo. Pero mira las palabras de arrepentimiento de Job, cuando dice, oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído. ¿Cuánta gente en las congregaciones? ¿Cuánta gente es a través de esto que está abierto ahora en el mundo entero? Que estamos predicando muchas personas, unos una cosa, otros otra cosa. Gloria al Señor. ¿Cuánta gente está oyendo, escuchando, y ya oyó un poquito esto, o apaga su aparato, o escuchó aquello, y no pasó nada? ¡Claro! Esto está pasando. Hay mucha gente que miran esto como por un temor a Dios, para oír algo de Dios. No es así lo que Dios quiere. Dios quiere que tú lo conozcas a Él, para que cuando tú lo conozcas a Él, tengas temor de Él. Para Él poder guiarte y enseñarte las cosas correctas en esta tierra. Job había pasado años y años y años y sus hijos estaban grandes. Y un día Dios llamó a Job y Job le pidió perdón a Dios y le dijo, oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Muchas veces las personas, yo le enseño a Dios, yo voy a hacer para Dios, yo quiero hacer esto para Dios, yo voy a poner una iglesia porque yo quiero ser pastor. No, yo quiero ser maestro. Y si no me resulta ser maestro, voy a ser evangelista. Y si no me resulta ser evangelista, voy a ser misionero. Y ahí van tanteando, probando, creyendo que están sirviéndole a un Dios y no le están sirviendo al Dios verdadero. Para servirle al Dios verdadero, tienes que estar sometido a la voluntad de Dios. Gloria al Señor. Pero si nosotros no estamos guardando esta distancia, gloria a Dios, que existe entre nosotros y Dios, sino que estamos yendo a donde nosotros queremos. El apóstol Pablo dice, vosotros adoráis lo que no conocéis. Al Dios no conocido, ese que vosotros no conocéis, que pretendéis servirle, es a quien yo te predico en esta mañana, en este día, dice el apóstol Pablo. Él le dijo, oye, te ruego y hablaré, le dijo Job a Dios, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Dice, estoy arrepentido de haber actuado de la manera que yo estaba actuando, creyendo que te estaba sirviendo a ti. Ahora veo que no te conocía. Yo de oídas te había oído, mas ahora que pasó por la experiencia, mis ojos te ven. ¿Sabe qué quiere decir mis ojos te ven? Te he conocido. Gloria al Señor, te he conocido. Gloria al Señor. En el tiempo aquel, cuando Moisés se presentó al faraón,
dice que entró al salón del reino donde estaba Faraón. Y entonces en Mateo capítulo, en Éxodo capítulo 5 y versículo 1 y 2, después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, oye el mensaje de parte de Dios. Moisés y Aarón conocían a Dios, sabían de parte de quién iban y la conducta que ellos tenían que tener, el respeto que ellos tenían que tener. Si tú no respetas a las autoridades superiores aquí en la tierra, no pretendas que estás sirviendo a Dios o que conoces a Dios. Aleluya. Porque esto acarrea más bien condenación para las personas de la cual Dios te quiere sacar en este día. Haz lo que hizo Job. Pide perdón por las cosas incorrectas que has hecho ante los ojos de Dios. Entonces dice que le dice en Éxodo 5, 1 y 2. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, el Señor, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Le dice Moisés y Aarón al Faraón. Versículo 2. Y Faraón respondió, ¿quién es el Señor para que yo oiga su voz y deje ir a su pueblo? ¿Quién es Dios? ¿Quién es ese Dios para que yo deje salir, que oiga su voz y deje salir a su pueblo? Yo no conozco a Dios. Dice Faraón, ni tampoco dejaré ir a su pueblo. Gloria a Dios. ¿Qué nos enseña esto? Moisés fue con todo el entusiasmo, con todo el afán, con todo el deseo de que aquel hombre hiciera lo que el verdadero Dios santo, puro, bueno, está pidiéndole, para bendición misma también del propio Faraón, si deja salir a su pueblo. Pero él dijo, ¿quién es ese Dios para que yo deje salir a su pueblo? Y yo también, dice, ni tampoco lo dejaré salir, ni dejaré tampoco que el pueblo de Israel se vaya, porque yo no tengo por qué oír la voz de ese Dios, porque yo no sé quién es ese Dios. Quiero que sepas una cosa. Cuando no se sabe quién es ese Dios, cuando no se sabe, cuando no se conoce, que es lo que Pablo estaba tratando de decirle ahí, yo le voy a presentar al Dios no conocidos, al que ustedes pretenden adorar y servir. Se los quiero presentar para que conozcan quién es Él, cómo es Él y qué es Él. Gloria al Señor. Faraón dice, yo no puedo dejar, porque yo ni sé quién es ese Dios, ni tampoco dice quién es Dios para que yo oiga su voz y deje ir a Israel. Yo no conozco a ese Dios, ni tampoco dejaré ir a su pueblo. Cuando la persona no conoce a Dios verdaderamente, la persona sencillamente no va a poder acceder a la voluntad de Dios. Cuando la persona no conoce a Dios verdaderamente, la persona no va a poder entregarle su corazón a alguien que no conoce. No va a cumplir su palabra. No va a poderle servir de la manera que Dios quiere que se le sirva, porque no sabe quién es Dios. A ese Dios no conocido es el que Pablo le predica a esta gente. Y a ese Dios no conocido es el que Dios me mandó en esta mañana para decirle a las personas que están escuchando que debes buscar a través de la lectura, a través de la preparación, del conocimiento y de la revelación y el entendimiento de Dios, acercarte a Dios para poderlo detectar de cerca, poder conocerlo, poder saber exactamente quién es Él. Una vez que hemos conocido a Dios, tenemos amor, tenemos respeto, tenemos dedicación a Él, vivimos por Él, Él nos mueve dentro de nosotros, Él habita en nosotros, Él se revela a través de nosotros. Por eso el hombre de Dios solo busca el bien para las cosas de los hombres, otros aquí en la tierra. No se puede estar pretendiendo que yo estoy sirviendo a Dios cuando tengo cosas en contra de otros pastores. Cuando yo estoy haciendo o tratando de ser mejor que otro pastor. Cuando yo estoy tratando de sobresalir más que otras personas. Cuando yo estoy tratando de presentarme a mí mismo, de ser yo alguien para que la gente me vea. Eso no es servir a Dios. Este consejo es para ti. Yo sé que tú escuchas estos mensajes que yo predico. Es para ti. Gloria al Señor. Para que busques a Dios
te arrepientas del mal anterior y puedas vivir delante de Dios una vida que Dios quiere. Entonces, obedeciendo a Dios, habrás conocido al Señor. Gloria al Señor. Ahora, muchas personas, después de escuchar este consejo aquí en la tierra, van a morir sin conocer a Dios. El problema es ese. Si muero sin conocer a Dios, ya tú sabes que hay dos lugares donde las personas van. Gloria al Señor. Pretenderán después aún en el juicio final darle a Dios un entendimiento. Ellos, como siempre, querer que Dios comprenda quiénes eran ellos. Y dice el libro de Mateo, ya para terminar, capítulo 7 y versículo 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mira cómo va la cosa. Versículo 22. Muchos me dirán en aquel día. ¿Cuál día? El día del juicio. Señor, Señor, no profetizamos. Hoy los que pretendían servir a Dios sin conocerlo. Los que hacían cosas en las iglesias sin conocerlo. Los que hacían iglesias sin haber sido mandados por Dios. Gloria al Señor. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Esto es lo que ellos hicieron pretendiendo servir a Dios, pero sin aceptarlo en su vida, sin entregarle su corazón y su voluntad en su vida. Ellos se sirvieron a ellos mismos y ellos hicieron sus negocios, sus cosas con el nombre de Jesucristo aquí en la tierra. Pero mira lo que Cristo le responde. Versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, dice Jesucristo, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Si tú no conociste a Dios, si yo no conocí a Dios aquí en la tierra, nunca tampoco fui conocido por Él. Gloria a Dios. Conocer en la Biblia significa una relación. Lo conoció y la conoció. Ellos se conocieron, significa una relación íntima entre dos personas. Que Dios te bendiga en esta mañana. Deseo que esto sea de provecho para ti y en el nombre de Jesús te doy las gracias y te invito para el próximo miércoles. Gloria al Señor. El próximo miércoles a las 7:30 de la noche. Gloria al Señor. Aleluya. Amén.